Bueno, hermanos, es realmente un privilegio enorme, como siempre lo es compartir la palabra de Dios. Creo que hoy tiene un condimento especial por estar en el lugar donde estamos, por ver la providencia de Dios con con este grupo que es parte de su iglesia universal, pero que conformamos una iglesia local que aunque nueva, ¿no? Creo que Dios está bendiciendo y está bendiciendo mucho. Y yo dije en un momento pensaba en un momento que todo este proyecto de unirnos a la nueva iglesia y demás, y encontrarnos con ustedes, era algo que me entusiasmaba, ¿no? Que hacía que yo estaba expectante de ver qué Dios quería hacer y realmente que estamos empezando a ver qué Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Y, y es bueno porque esa expectativa crece, ¿no? Crece y bueno, es un gozo de verdad. Y bueno, hoy tiene un condimento especial por eso, ¿no? Este, a pesar de que somos poquitos, a pesar de que ahora el salón nos queda grande, ¿no? Es lindo ver qué Dios tiene por delante y esperemos que este salón se pueda llenar dentro de poco. Amén. Bueno, el texto para esta mañana vuelve a ser, como la semana pasada, como la semana anterior, Isaías capítulo 9, versículo 6 particularmente. Así que vamos en nuestras Biblias hasta ahí, al libro del profeta Isaías. Y leemos de la siguiente manera la palabra de Dios: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Oramos. Bendito Padre Celeste, Señor nuestro, damos muchísimas gracias, amado Dios, por este tiempo que tenemos de compartir juntos, de adorarte a través de los cantos, Señor Dios mío, de rendirte culto, bendito Señor, y ahora especialmente, Padre Dios, de escuchar de tu santísima y gloriosa palabra. Padre, ayúdame a comunicar de manera clara, de manera concisa, eh, de no meter, Señor Dios mío, mis propias ideas, sino las tuyas, Padre de los cielos, y abre nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor nuestro, por este tiempo, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Rey, a Él la gloria. Amén. Bueno, vamos entonces a seguir con esta serie, se puede decir, esta época de Adviento, ¿no? Adviento en muchas tradiciones cristianas, es ese periodo previo a la Navidad, en donde, bueno, las iglesias, las familias se dedican a estudiar acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, las implicaciones de lo que realmente significa la Navidad, ¿no? Y es un tiempo de rememorar el evento de la encarnación, ¿no? De orar en cuanto a eso, de hacer devocionales, ¿no? Muchos en casa lo hacemos. Y bueno, en la iglesia de dar mensajes justamente que tengan que ver con este suceso. Como leímos recién, nosotros decidimos pararnos ahora frente a este texto de Isaías 9, en una de las profecías que traen, si se quiere, más luz en cuanto a este tema, y estamos desenvolviendo los nombres de este Mesías tan esperado para el pueblo de Israel. Estos 4 nombres no son simplemente apodos bonitos, ¿no?, que a Isaías se le ocurrieron poner, sino que son la descripción de quién es realmente el que vino a nacer en este mundo, en ese pesebre, en la ciudad de Belén, un siglo más adelante. La semana pasada vimos el primero de estos 4 nombres y vimos quién era este admirable consejero. Y aprendimos de boca de Steve algo que realmente impacta, ¿no? Y es que este niño no empezó a existir en la ciudad de Belén. Vimos que en la eternidad pasada, en este pacto de redención, el Hijo y el Padre de alguna manera planearon, si se quiere, nuestra salvación antes de que el mundo siquiera llegase a existir. Él es realmente el arquitecto de nuestra redención. Y entendimos que admirable significa que Él es realmente milagroso. No solamente algo que nos llama la atención, sino que es verdaderamente milagroso. Que Él está mucho más allá de nuestra comprensión.
Y vimos que el consejero es mucho más que alguien que da tips para vivir una vida, ¿no? Favorable, sino que Jesús realmente es nuestro abogado defensor. Y recordamos que un día también vamos a estar frente a la presencia de nuestro Dios, frente al tribunal de Dios, y en ese momento, gracias a que tenemos este admirable consejero, no vamos a necesitar excusas para que Dios nos salve, para que Dios no nos juzgue condenándonos. No vamos a necesitar excusas, sino que vamos a simplemente descansar en nuestro defensor, en nuestro admirable consejero que evidentemente está muy capacitado para esta tarea. Él es el único que puede defendernos de la ira de Dios. No con palabras vacías, no con disuasiones huecas, ¿no? Sino porque Él mismo pagó la deuda por nuestros pecados. Y nos fuimos la semana pasada con la paz, la verdadera paz de saber que Él no solo nos salva del juicio futuro eterno, sino que hoy mismo, en este tiempo de ahora en el cual vivimos, en nuestras dudas, en nuestras aflicciones diarias, en nuestros problemas de todos los días, Él sin lugar a dudas está ahí para consolarnos, para darnos guía, para otorgarnos luz en nuestro camino. Ahora, hermano, pensemos en esto un segundo. Si tenemos a este abogado que diseñó una defensa tan perfecta a nuestro favor, y al mismo tiempo tenemos al arquitecto que trazó un plan de salvación tan admirable y tan eterno, este plan sin lugar a dudas requiere de un ejecutor que esté a la altura de las circunstancias. Un plan divino de esta índole, de este carácter, de estas características, no puede ser ejecutado por simples manos humanas débiles, que ya han mostrado que han fracasado, ¿no? Porque como humanidad hemos fracasado. Para garantizar que ese pacto de redención se cumpla, para asegurar que ninguno de los que Él ha escogido sea arrebatado de su mano, este consejero, este admirable consejero, necesita también ser un guerrero poderoso. El título de hoy, que Isaías nos presenta, no compite con el título anterior, sino que lo sostiene. Porque Él es el admirable consejero que sabe cómo salvarnos, pero también es el Dios poderoso que tiene la fortaleza para lograrlos. Hoy, por ende, vamos a dar ese paso, vamos a conocer este segundo nombre de Mesías, Dios poderoso. Hoy quiero que con nuestra imaginación, con nuestra mente, con nuestros ojos de fe, de alguna manera queremos que se abran y vamos a ver que ese bebé que se nos presenta generalmente en las imágenes que vemos a diario en esta época del año, como el tierno bebé que está ahí reposando en un pesebre, en realidad esconde dentro de sí mismo, de una manera oculta si se quiere, un guerrero invencible. Vamos a ver cómo el poderoso Dios se hizo carne para asegurar de una vez y para siempre la salvación que el admirable consejero planeó para nosotros. Entonces vamos entonces, hermanos, con el estudio del pasaje. Y para eso creo que conviene, si se quiere, hacer un viaje por nuestras mentes hacia el pasado. Olvidemos un poco nuestra realidad actual, olvidemos las luces de Navidad, olvidemos los regalos. Vayamos imaginariamente unos 2700 años hacia atrás en el tiempo, a las calles de Jerusalén, al siglo VIII a.C. Porque es en ese lugar y es en ese tiempo en donde Isaías predicaba. Y en ese tiempo y en ese lugar no se respiraba lo que hoy podríamos llamar nosotros espíritu navideño, sino todo lo contrario. El ambiente en ese tiempo es un ambiente de pánico. En el horizonte se escuchan tambores de guerra. Es el imperio asirio que se está acercando, aquella maquinaria militar tan cruel de la antigüedad, que Dios utilizó sin lugar a dudas como herramienta de juicio sobre su pueblo. Isaías describe la invasión del imperio asirio no como algo leve, ni como algo que viene y pasa y ya está, sino como una inundación, como algo que viene y avasalla con todo lo que encuentra en su camino.
Dice el profeta Isaías en el capítulo 8, el capítulo anterior, versículos 7 y 8, leo, dice, por tanto, he aquí el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey de Asiria con toda su gloria, que se saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. Fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante, hasta el cuello llegará, y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Imagínense, un pueblo en esa sensación de angustia, una sensación de ahogo, la sensación de que el agua está creciendo y creciendo y creciendo y de que ya incluso no encuentran paso firme, de que llegamos a un estado como pueblo de desesperación y el nivel del agua sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. A esto a su vez le agregamos otro condimento, que es que en el trono de David se sienta un hombre supuestamente capaz en ese tiempo, el rey Acaz. ¿Lleva la corona? Sí, lleva la corona. ¿Tiene autoridad? Sí, tiene autoridad. Pero es un hombre que sin lugar a dudas no está a la altura de las circunstancias, de ninguna manera. Isaías, en el capítulo 7, versículo 2, dice lo siguiente, y se dio aviso a la casa de David, diciendo, los arameos han acampado en Efraín, y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Estremecido, de miedo. Ahora, ¿qué hace este líder Acaz ante el miedo? Bueno, comete el error que sin lugar a dudas todos cometemos cuando nos olvidamos de Dios. Buscar las soluciones de forma horizontal en lugar de buscarlas verticalmente. Buscar las soluciones terrenales en lugar de buscar las soluciones celestiales. En lugar de, como buen rey del pueblo de Dios, arrodillarse ante Jehová y clamar a Dios por la salvación de su pueblo, no. Lo que hace es mandar mensajeros buscando alianzas políticas y militares y buscar el poder humano en lugar del poder de Dios para poder salvarse. Acá en esta historia representa al hombre tratando de salvarse a sí mismo. Es la imagen de la impotencia. Es el hombre creyendo nuevamente el mensaje de la serpiente. ¿Se acuerdan lo que decía la serpiente, no? Vamos, ustedes van a ser como dioses. Que nos pone ilusoriamente a la altura de Dios, pero que no nos trae, al fin y al cabo, más que muerte y destrucción. Y cuando los gobiernos y los líderes políticos y los líderes de las naciones fallan, como en este caso, cuando la economía colapsa, cuando la gente empieza a desesperar, ¿qué termina haciendo el pueblo? Bueno, básicamente lo mismo que sus representantes, en este caso lo mismo que su rey. Empiezan a buscar las respuestas en la oscuridad. Isaías capítulo 8, versículo 19 dice, y cuando os digan, consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Estaban consultando a los muertos. El pueblo estaba yendo seguramente a los cementerios a preguntar a sus fallecidos, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero el profeta dice, ¿no? Hablando en nombre de Dios, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Esta es la locura, hermanos, del pecado, que nos hace hacer cosas irracionales, totalmente irracionales. Nos hace hacer las cosas más estúpidas. Entonces llegamos al fondo del abismo y vamos a escuchar cómo termina el capítulo 8, justo antes de nuestro texto de hoy. Porque el capítulo 8 termina diciendo, después mirarán hacia la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Ese es el cuadro. No hay mucho espíritu navideño. Un rey impotente, un enemigo que viene cual inundación y se presenta invencible, un pueblo confundido, siendo guiado por líderes cobardes, llenos de supersticiones. No había para este pueblo ninguna esperanza.
No había para este pueblo ninguna salida. No había para este pueblo luz. Hermanos, este es el telón de fondo de la Navidad. Esta es la situación previa al anuncio navideño. Pero lo bueno es que cuando uno enciende la luz, o cualquier luz, ¿no? La luz es cierto que brilla, pero cuando brilla en la oscuridad brilla mucho más, ¿verdad? Y Dios sabe eso. Y es justo acá, en este punto, cuando el hombre demuestra que no tiene poder ninguno. Y es justo acá, en este punto, cuando Dios, por ende, decide intervenir él mismo. Y en lugar de enviar un ejército, como nosotros podríamos esperar, para contrarrestar esta inundación asiria que se viene, el profeta dice que el Dios todopoderoso y sapientísimo manda un niño. Un niño. Y uno podría pensar, ¿un niño? ¿Cómo que un niño? ¿Dios se volvió loco? ¿Qué le pasó? ¿No? Por eso me encanta cómo empieza el capítulo 9 de Isaías, porque dejamos a ese pueblo en oscuridad y en angustia, en lobreguez, en dolor. Parece ser una situación que va a llevar al final de la historia de este pueblo, pero Dios es el Dios en la Biblia de los peros y los sin embargo. Sin embargo, empieza, ¿no? Y en versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto la gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. No dice que mejoraron políticamente. No dice que fortuitamente vino un día más soleado después de la oscuridad, porque sí. No dice, bueno, al fin y al cabo los muertos respondieron y las supersticiones dieron resultado. No. Dice que vieron una gran luz. ¿Qué es esa luz? Bueno, unos versículos más abajo, en el versículo 6, nos damos cuenta de que la luz no es una cosa, sino una persona. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y no vamos a redundar en lo mismo, como dijimos al principio, se lo describe a este niño, a esta luz, para el pueblo de Dios como admirable consejero, pero también como Dios poderoso. Y yo creo que Steve la vez pasada presentó muy buenos textos que demuestran la verdadera deidad de nuestro Señor Jesús. De hecho, el título que Isaías pone en el original, el Gibor, Dios poderoso, son dos palabras muy pequeñas, pero con un peso infinito. Y vamos a concentrarnos en ellas. El Gibor, él es la forma singular de Elohim, que muchos sabrán que es la palabra para Dios. Dios. No dice el texto acá que es el hombre poderoso, ni tampoco dice el ángel fuerte o el espíritu guerrero. Dice Dios. Dice Dios, Elohim, el Dios del Antiguo Testamento. Y el Dios que es, que era y que va a ser por los siglos de los siglos. Por otro lado, la palabra Gibor significa guerrero, significa héroe, significa valiente, fuerte, ¿no? Generalmente se usaba para describir a un campeón en el campo de batalla, que prevalece sobre sus enemigos. Así que lo que está diciendo Isaías literalmente, mirando hacia el futuro, es llamando a ese niño el Dios guerrero, el Dios poderoso. Ahora, algunos grupos, como Testigos de Jehová o algunos grupos cristianos liberales, ¿no?, intentan diluir un poco esto, ¿no?, obviamente porque tienen intereses creados. Entonces lo que dicen es, bueno, sí, Isaías pone ahí Dios poderoso, Dios fuerte, pero en realidad lo que Isaías está tratando de decir es simplemente que va a ser un líder fuerte, ¿no? Como un representante de Dios, con fortaleza, como una especie de Dios con minúscula. Pero no es el Dios todopoderoso. Eso es lo que dicen. Ahora es interesante, leyendo algunos comentarios,
hay un comentarista del libro de Isaías, llamado Alex Motyer, nos dice que hay un detalle que le cierra la boca a todos estos herejes. Si pasamos solamente una página en nuestras Biblias y leemos Isaías capítulo 10, en el versículo 21 nos encontramos con el siguiente texto que dice: un remanente volverá, el remanente de Jacob. ¿A quién vuelve? ¿Qué dice el texto? Al Dios poderoso. Que en hebreo, hermanos, es exactamente la misma frase, el mismo nombre, el Gibor. Isaías no es descuidado con sus palabras, y si en el capítulo 10 el Gibor es Jehová, entonces en el capítulo 9 el niño que es llamado el Gibor también es Jehová encarnado. Este bebé que va a aparecer en el pesebre y que es la luz que va a iluminar en medio de la oscuridad es el gran yo soy del Antiguo Testamento en forma de hombre. R.C. Sproul, el gran R.C. Sproul, enseñaba que este título no describe simplemente a un Dios estático, sentado en una nube, ¿no?, que mira desde lejos, sino que describe a un ente divino que se mete en la historia de la humanidad. Describe a un Dios que se ciñe la espada, se calza la espada en el costado, preparándose para la batalla, preparándose para pelear con su poder por su pueblo. Es un contraste enorme en el contexto de Isaías con las pretensiones del rey Acaz. Porque el rey Acaz, temblando delante de los asirios, lo que buscó fue el poder militar humano de otras naciones. Y Dios, a través del profeta de Isaías, le dice: ¿querés ayuda para mi pueblo? Mi pueblo va a tener ayuda, pero no va a venir de caballos, ni va a venir de carros de guerra. No, va a venir con poder de Dios directamente. Hermanos, nosotros no confiamos en un Salvador impotente. Nuestro Salvador no es un filósofo débil que sugiere ideas nada más. No, nuestro Salvador es el Gibor, que tiene la fuerza para aplastar a nuestros enemigos. Realmente tiene la fuerza para aplastarlos. Y si Él está por nosotros, como dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Ahora, en todo esto, sin lugar a dudas, hay una gran paradoja, una enorme paradoja. Acá llegamos a lo que Doug Wilson, el pastor Doug Wilson, llama la gran ironía divina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a este guerrero, a este El Gibor, al Dios guerrero, al Dios poderoso, a este Dios que le podemos imaginar sosteniendo los átomos del universo, pero ¿cómo lo encontramos? Lo encontramos en un pesebre, envuelto en pañales, midiendo de repente 50 centímetros, pesando de pronto unos 3,5 kilos, ¿no?, dependiendo de la leche de su mamá para poder sobrevivir. Entonces, es una imagen que realmente impacta. Es un choque visual grandísimo. Y esta es la imagen que realmente tiene que hoy hacernos meditar. Porque tenemos al Dios omnipotente, a la omnipotencia de Dios bajando a la tierra. El Dios que truena en los cielos, ahora llora de hambre por la leche de su mamá. ¿Por qué el guerrero poderoso que viene a salvar al pueblo de Dios viene de esta forma? ¿Por qué viene empaquetado en un envoltorio tan frágil? Bueno, porque en realidad la misión última de este guerrero no era destruir a los romanos, no era destruir a los asirios. Su misión era destruir al enemigo que está atrás de los romanos, de los asirios y de nuestra propia maldad. Su misión era destruir por completo el pecado y la muerte. Y para matar a la muerte, el guerrero tenía que poder morir. Y para salvar al hombre, el guerrero tenía que ser hombre y vivir perfectamente, pero como hombre. La fragilidad humana de Cristo no era debilidad. No era debilidad. Este envoltorio de fragilidad no era debilidad, era estrategia. Era estrategia. Dios se hizo, si se quiere, humanamente vulnerable
para poder ir a la cruz. Y desde ahí, sacrificándose a sí mismo, dar el golpe mortal a la serpiente antigua. Aplastar la cabeza de Satanás, como estaba profetizado y como había sido prometido desde Génesis capítulo 3. Entonces quiero que veamos, antes de cerrar, quiero que veamos cómo este Dios poderoso, Dios fuerte, se hace visible en el Nuevo Testamento y justamente se hace visible en la forma de bebé, cumpliendo con lo que Isaías había prometido. Todo empieza en una aldea insignificante, en Nazaret, con una adolescente llamada María, en la que Gabriel se le acerca y no le dice simplemente que iba a tener un bebé, ¿no? Un bebé lindo, un bebé, ¿no? Sino que el ángel le informa a María que va a tener un bebé, pero le describe a este bebé con títulos de nobleza y realeza y poder. Si nosotros vamos a Lucas, no vayan, yo se los voy a leer, capítulo 1, versículos 32 y 33, dice acerca de este bebé que viene, Gabriel le dice a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María justamente en este contexto pregunta, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? ¿No? Y la respuesta es el poder del Altísimo. El poder del Altísimo. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios poderoso. Acá está el milagro, que Dios se redujo, piensen esto, Dios se redujo a una sola célula dentro del vientre de María, dentro del vientre de una virgen. El poderoso que creó las galaxias ahora está tejiendo un cuerpo humano en forma secreta dentro del vientre de la Virgen. El guerrero, el Dios fuerte, guerrero poderoso, se está poniendo su armadura de carne y hueso en este acto de encarnación. Vamos a avanzar ahora unos 30 años después de este anuncio. Y este bebé ya es un hombre. Y un día se sube a una barca con sus discípulos, algo parecido a lo que leíamos hace un rato. Se desata una tormenta furiosa. Y los discípulos, que eran pescadores y que conocían el mar, ¿no? O sea, que estaban acostumbrados a ese tipo de faena, se encuentran en medio de esta tormenta sumamente aterrorizados, espantados, lo cual nos habla de que era algo complicado de verdad, porque ellos estaban acostumbrados a ese tipo de cosas, y gritan, Maestro, no vas a hacer nada, nos vamos a morir. Entonces Jesús se despierta, porque estaba durmiendo la siesta en medio de todo ese caos, y él no se pone a clamar como cualquier hombre a Dios. No se pone a clamar como un hombre más, sino que él actúa como el Dios que es. Él mira a la tormenta y le habla directamente al viento y al mar y le dice, calla, enmudece. Y al instante, el mar, como un cachorro obediente, entra en gran bonanza, dice la Escritura, y le obedece. Y todo ese caos, y esta es una imagen poderosísima, todo ese caos que estaba formado alrededor de los discípulos y de Jesús, que se había formado en el mar de Galilea, se somete a los pies del Creador. Se somete a los pies del Creador. Los discípulos, obviamente, ¿no? Asombrados por esto, se empiezan a preguntar entre ellos, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? Y la respuesta, hermanos, está en Isaías 9. Él es Dios poderoso. Él es el Señor de los elementos. Y la naturaleza le obedece a Él porque es creación suya. Pero si incluso seguimos avanzando un poco más en la historia, nos damos cuenta de que el momento cumbre
del poderoso guerrero no fue calmando tormentas en el mar de Galilea. Eso fue una muestra. Sino que el momento cumbre es derramando sangre. Cuando el mundo ve la cruz, piensa que de repente el que se decía Dios poderoso fracasó. Que no era tan poderoso. ¿Por qué? Porque está ahí débil, clavado, muriendo. Pero Pablo, el apóstol Pablo, en Colosenses 2, versículo 15, nos descorre un poco el velo y nos hace ver un poco más allá de lo que pasa, de lo que se podía ver físicamente. Porque está pasando algo en el ámbito espiritual. Y cómo mientras el cuerpo del Señor moría, el poder divino estaba ejecutando el mayor contraataque de la historia en contra de Satanás y en favor del pueblo de Dios. Dice Pablo en Colosenses, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, de Cristo, ¿dónde? En la cruz. Jesús, nuestro Señor, usó la muerte para matar a la muerte. Usó la muerte para matar a la muerte. Y le arrebató de las manos las llaves a Satanás. El Dios poderoso, el Gibor, no ganó matando a los romanos como los judíos hubieran esperado, como incluso sus discípulos hubieran esperado. Ganó muriendo él mismo por su pueblo, sacrificándose a él mismo por su pueblo y luego resucitando ¿cómo? Con poder, porque él es poderoso. En el final de todo, el apóstol Juan nos abre una ventana hacia el futuro en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, nos encontramos de nuevo con este poderoso Dios. Y en este punto ya no hay pesebre, ya no hay niño que pide por la leche de su mamá, ya no hay cruz que lo muestra desvalido, abandonado, ya no lo vemos en debilidad. Juan dice, Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, este jinete glorioso es el mismo bebé que celebramos en Navidad. El niño tierno y aparentemente débil es el guerrero que al final vence. Es el guerrero que lidera los ejércitos de los cielos para vencer. El admirable consejero, el Dios poderoso, el divino justiciere, es este. Para cerrar, hermanos, decirles lo siguiente. Nos es muy fácil a nosotros reducir la Navidad a una cuestión simplemente estética. Hace poco mis padres estuvieron en Europa, pudieron disfrutar mucho de su viaje y demás, y nos mandaron un montón de fotos acerca de lo que son Europa en esta época del año, ¿no? Es una cosa de decoraciones navideñas por todos lados, ¿no? Es hermosísimo, ¿no? París iluminada, Londres en todo su esplendor, es una cosa preciosa de ver, ¿no? Grandes árboles, luces, adornos. Y es así, podemos reducir la Navidad a simplemente una cuestión estética, ¿no? Es hermoso, nos encantan ese tipo de cosas. Ojo, y no estoy diciendo que eso esté mal, ¿eh?
No estoy diciendo que eso esté mal. Mi esposa, esta semana pasada, junto con los niños, adornó todo el salón de casa, ¿no? Y tenemos un buen arbolito que compite con el de Andrea, ¿no? Y tenemos decoraciones y luces y demás. Y aunque ella dice que no sabe decorar, la verdad que le quedó espectacular, ¿no? Lo decoró junto con los niños de una forma preciosa. Y para nada me opongo a eso. Me gusta, ¿no? Porque por otra parte es una forma de nosotros celebrar, ¿no? La victoria de nuestro poderoso guerrero. Pero a veces pasa también que cuando nos inclinamos demasiado hacia eso, y simplemente hacia eso, y lo hacemos de forma vacía, lo que estamos haciendo es domesticar a Jesús, reduciendo a Jesús. Estamos bajando lo de su divino poder y de lo que Isaías nos muestra, lo estamos reduciendo a una simple figura de porcelana de repente en un pesebre de papel, que es inofensiva, que es inválida. Pero si Isaías estuviera acá, nos diría, ojo, no se confunda. La Navidad no es simplemente una festividad para pasarla bien y disfrutarla estéticamente. No, decorando arbolitos, armando pesebres. Hagamos eso, sí, pero tengamos en cuenta que la Navidad o el nacimiento de Cristo es una invasión de Dios en medio de una guerra. Eso es la Navidad. Es Dios irrumpiendo en el mundo para contraatacar a Satanás y la corrupción del pecado. Eso es la Navidad. En la Navidad lo que celebramos es el momento en que este Dios poderoso y guerrero entra en territorio ocupado por enemigo para rescatar a su pueblo. Lo que el hombre busca hoy y buscó siempre en el hombre mismo, Dios lo trae en su encarnación, pero lo trae divinamente y de sí. Y lo que el mundo veía como un bebé desvalido, nosotros como cristianos, hermanos, lo vemos como el desembarco en el mundo de la omnipotencia de Dios. Dios no nos mandó ni a un mensajero, ni a un asistente suyo, no. Dios vino Él mismo a rescatarnos a nosotros. Él mismo puso sus pies en nuestro suelo y se manchó en nuestro suelo para reconquistar nuestra tierra y llevarla nuevamente a lo que fue en un principio en el Edén, para que vos y yo podamos disfrutar y gobernar juntamente con Él por los siglos de los siglos. Entonces, en estas semanas que quedan hasta la celebración de Navidad, cuando ustedes vean de pronto en algún pesebre la figura del bebé, ¿no? No pensemos simplemente qué lindo, qué tierno, qué, ¿no? Aunque es lindo y tierno, no deja de serlo, pero no simplemente pensemos en eso. Miren esa figurita representativa del Señor Jesús. Miren los brazos pequeños, los piecitos, pero recuerden que esas manos que están ahí representadas son las manos que sostienen el universo. Las manos que sostienen el universo. Miren esos ojos de bebé y piensen que esos ojos de bebé son descritos en Apocalipsis con ojos en llama de fuego, de un juez justo que vino a recuperar lo que se había perdido. Que nuestra mente y nuestro corazón caigan de rodillas y adoren, verdaderamente adoren, porque ese niño es nuestro rey, es nuestro escudo y es, como dice Isaías, nuestro Dios fuerte, nuestro Dios poderoso. Amén. Muchas gracias.